En tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos, me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras. Iglesia Monte de los Olivos y sus pastores David y Miriam Zelaya presentan un mensaje de edificación para tu vida y la de tu familia. Así que la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. Hermano, cuando Jesucristo andaba predicando la palabra del reino de Dios, la gente, hermano, tenía una actitud de fe en el Hijo de Dios. En el libro Segunda de Pedro, la carta más bien, dice una carta de segunda de Pedro. Gloria a Dios. Segunda de Pedro, queda después de primera de Pedro. Gloria a Dios. Amén, aleluya. ¿Todos lo tienen? Segunda de Pedro, capítulo 2. Sí, amén. Diga conmigo amén, sí. Gloria al Señor. Vamos a ver qué dice el apóstol Pedro en esta carta que le mandó a los cristianos esparcidos por la persecución. Vamos a ver qué les habló el apóstol Pedro. Segunda de Pedro, capítulo 2. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre ellos mismos destrucción repentina, y muchos seguirán sus desilusiones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Versículo 3. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas, sobre los tales ya de largo siempre, y la condenación no se tarda, y su perdición no se duerme. Versículo 4. Porque si Dios no perdonó aún a los ángeles que pecaron, sino arrojándolos en el infierno, los entregó a prisiones de oscuridad, para ser reservados al juicio. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Versículo 6. Y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a ceniza, poniéndolas por ejemplo a los que habían de vivir impíamente, y libró al justo Lot, abrumado por la nefasta conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viviendo, oyendo los hechos inicuos de ellos. Versículo 9. ¿Sabe el Señor librar de la tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio? Y mayormente aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia, en inmundicia, y desprecian el señorío. Gracias, Señor, por la palabra. En el nombre de Jesús, amén. Pueden sentarse, mis amados hermanos. El tema de esta tarde es: la puerta se va, o la puerta se sigue cerrando lentamente. La puerta se sigue cerrando lentamente. Gloria a Dios. Aleluya. Siempre cuando se habla de la palabra puerta, cuando escuchamos nosotros la palabra puerta, sabemos nosotros, mis amados hermanos, que las puertas son accesos de entradas. En cualquier lugar siempre tiene que haber una puerta. En el mundo secular se usa la palabra puerta para dar a entender posibilidades mejores que se abren en la vida. No sé si ustedes han escuchado muchas personas hablando, diciendo
esperamos que se abran las puertas, esperamos que Dios abra puertas. Hay gente que cuando nosotros hablamos de una puerta, nosotros hablamos de una entrada, de un acceso. Nadie puede entrar en un lugar, nadie puede entrar en un lugar absolutamente cuando hay una puerta que está cerrada. Siempre entramos a un lugar cuando las puertas están abiertas o cuando alguien nos invita a entrar. Tampoco nadie puede entrar en una casa que sea el dueño de la casa si el dueño de la casa no lo ha invitado. No es el lugar que vive, no es el lugar que conoce. Si la persona se quiere entrar en una casa sin el consentimiento de las personas dueños de la casa, entonces van a llamar a la policía y lo van a sacar y se lo van a llevar preso. ¿Qué le quiero decir por esta palabra que le quiero traer en esta hora? De que la puerta se sigue cerrando lentamente. El pueblo de Israel esperaba consolación. El pueblo de Israel esperaba la llegada de un rey, el Mesías. El pueblo de Israel estaba esperando el cumplimiento profético de la palabra de Dios. De todos los libros del Antiguo Testamento hablaban y decían de que en un tiempo Dios enviaría la restauración total al pueblo de Israel. Porque como Dios escogió al pueblo de Israel para que fuese su pueblo, a través de la descendencia de Abraham, Isaac y Jacob, Dios escogió 12 hijos. Y los 12 hijos formaron la nación de Israel. Pasaron diferentes etapas el pueblo de Israel, esperando ellos en un tiempo que ellos querían ver la gloria de Dios en sus vidas. La palabra del Señor dice que Jesucristo lo visitó en el tiempo preciso, en el tiempo que habló la Escritura. Apareció un Señor, apareció el Mesías, apareció el ungido, apareció el enviado. Y cuando Juan, en el capítulo 10 del libro de Juan escribe acerca de un redil, de una puerta que Dios está viendo para que todo aquel que en él crea no se pierda y tenga la vida eterna. Entonces los cielos también tienen una puerta para poder entrar a las moradas eternas de Dios. Nadie puede ir al cielo si Dios no tuvo la misericordia, si Dios no envió a Jesús para que Jesús mismo se encargue de ser la puerta del redil de las ovejas. Y Jesucristo, cuando habla en Juan, dice: yo soy la puerta. ¿Cuántos saben que Jesús es la puerta? Yo soy la puerta, y el que por mí entrare llegará y hallará pasto. Yo soy la entrada al reino de Dios. Los que vinieron antes de mí son ladrones y salteadores, pero yo soy la puerta, dice Jesús. El que por mí entrare y hallará pasto, hallará vida eterna. Todos los que vinieron antes son ladrones y salteadores, pero yo, dice Jesús en esa palabra, soy la puerta. Dice que siempre cuando alguien va y que él es el pastor de las ovejas, dice: las ovejas oyen la voz del pastor, reconocen la voz del pastor. Y cuando el maligno habla, las ovejas no oyen la voz del maligno. Hay un pueblo que está oyendo la voz de Dios. Hay un pueblo que está oyendo la voz de Jesús. Son ovejas del Señor. Han entrado al redil de Dios. El Espíritu de Dios los ha tomado para salvarnos, para transformarnos. Dios está con ellos. ¿Está usted en el arca? ¿Está usted adentro del Señor? ¿Está usted en el cuerpo de Cristo? Es necesario que esté allí. Él es la puerta. Todos los demás, dice, son ladrones y salteadores. Hay que entrar por la puerta del redil de las ovejas. Así habló Jesús, así dijo Jesús en esa palabra. Y él concluye esta palabra, dice: el ladrón no vino para matar, hurtar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que le tengan vida en abundancia. Si tú no entiendes este mensaje, hay un ladrón que quiere destruir tu vida. Hay un ladrón que te quiere robar la paz de tu casa, la paz de tus hijos, la paz de tu familia, la paz de todas las bendiciones que Dios tiene para tu vida. Y tú tienes que ponerte de acuerdo con el Rey de la Gloria para que puedas entrar a las moradas eternas de Dios. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Pero
mira esta palabra que está hablando el apóstol Pedro en esta porción. Hay un gran problema que pasa con mucha gente que han oído hablar de Dios, que han oído hablar de Jesús. No conocen la Escritura, no saben la palabra de Dios, no les ha sido revelado los misterios grandes del reino de Dios en sus vidas. Y aquí vemos yo a Pedro que sí tuvo revelación de parte de Dios, porque Dios mismo le reveló al apóstol Pedro su palabra. Dios mismo le reveló al apóstol Pedro los misterios del reino de Dios. Entonces hay puertas y hay llaves. ¿Quién tiene la llave hoy en día? La iglesia. ¿A quién le entregó las llaves del Señor? Al apóstol Pedro, para que abriera la predicación del evangelio. Todo lo que tú hagas aquí será atado arriba. Todo lo que tú hagas aquí será desatado arriba. Hay gente que el cristiano tiene el poder para atar aquí y el poder para desatar aquí. Cuando tú atas aquí, se ata en el cielo. Cuando tú dejaste aquí, se abre en el cielo. Porque así lo dice la Biblia. ¿Cuántos alaban a Dios? Y Pedro, que fue formado y que tuvo encuentro con el Señor Jesús, sabe la Escritura, sabe la palabra, conoce el pasado. Entonces les habla esta palabra de los mentirosos que vendrían en los últimos tiempos, en los últimos días. Y hoy estamos viviendo esos días. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Donde si no entiendes el reino de Dios, harán mercadería de vosotros con palabras fingidas y bonitas. Pero Pedro conoce la palabra del Señor. Y Pedro, en esta palabra, mire que esta epístola o esta carta fue escrita sobre como allá por los años 60 y pico después de Cristo. Y la palabra del Señor dice que Pedro conocía el pasado de la historia de los hombres que llegaron a inquietar con falsedades y con mentiras a la iglesia del Señor Jesucristo, pintando cosas bonitas en el reino de Dios que al final son muerte. Pero Pedro aquí habla y Pedro conoce la historia. Y Pedro dice, en los últimos, también ustedes deben saber, también hubo falsos profetas entre el pueblo, ¿cómo no habrán entre vosotros? Pedro había sido llamado, y en esos días la iglesia de Jesucristo estaba pasando un tiempo de persecución. Los cristianos, a causa de la persecución del imperio romano, salieron huyendo por todas partes para salvar sus vidas. Y mientras él se refugiaba en algunos lugares, porque antes en esos días hubo persecución en la iglesia, y donde una persona se llamase cristiano, los mataban, había persecución, el diablo se había levantado contra la iglesia de Jesucristo. Entonces aparecieron falsos profetas, profetizándoles palabras al pueblo para que estuvieran cómodos, para que estuvieran tranquilos, para que Satanás se aprovechó y se metió en la iglesia, para que la iglesia no entendiese el verdadero mensaje, que es el mensaje de la vida eterna, el mensaje del arrepentimiento, el mensaje que sabemos que los días se van yendo demasiado rápido, mi hermano. Los meses pasan demasiado rápido, hermano. Vamos a ver aquí en este lugar que los días y los meses se han ido demasiado rápido. ¿Cuánto alaban a Dios? Miren, ya ha terminado un año cuando ya viene otro año. El tiempo se está yendo demasiado rápido, hermano. Y cuando menos han muerto, el ser humano está llegando, hermano, a la etapa de la tercera edad, que se llama. Y gloria a Dios por los que llegan a la tercera edad. Porque hoy en estos tiempos ya no está llegando ni a la tercera edad, ni a la segunda edad. El mundo está tan malo que verdaderamente el diablo se ha aprovechado y se aprovecha cada día para matar, para hurtar, para destruir, para atar al ser humano, para que nosotros no entendamos este poderoso misterio de la salvación de nuestro Dios. Entonces el apóstol Pedro, que conoce la palabra del Señor, dice: falsos maestros que introducirán encubiertamente. ¿A dónde se meten los falsos maestros? En las iglesias. No estoy hablando yo ni siquiera ni de herejía, ni estoy hablando ni de sectas
que un día se parecen a la palabra del Señor y que la gente dice hoy en día una frase muy común: Dios es el mismo y todos le servimos al mismo Dios. Todas las religiones creen servirle al Dios verdadero, pero no hay una forma de una revelación divina que nosotros le podemos servir al Señor a través de la revelación de su Hijo amado, el Señor, el Salvador, Jesucristo, sabiduría de lo alto de Dios. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Entonces el apóstol Pedro está diciendo: van a entrar ahí y van a negar al Señor que los rescató a ellos, trayendo entre sí mismos destrucción repentina. Muchos le seguirán. Hoy en día usted ve, mire la gente hoy en día, del tipo de la iglesia que la gente está buscando. A la gente no le gusta que le digan la verdad. A la gente no le gusta que la corrijan. A la gente quiere estar muy cómoda y muy tranquila viviendo su vida sin que nadie los moleste, haciendo lo tuyo propio. Pero en este evangelio hay que morir. En este evangelio hay que entregarse para poder vivir y vivir eternamente, porque el tiempo está yendo muy rápido. Alabado Dios. 20 años tenía yo hace poquito y me miraba, hermano, bien chavalito. Bueno, estoy chavalito todavía, pero cómo se nos va escapando el tiempo. Y si tú te pones a ver tu vida entre unos 20 años más, si lo llegamos a vivir, ya vas a ser un anciano o una anciana. Gloria a Dios. Porque el tiempo se va yendo. Yo no sé si usted sabe eso, que la vida se va escapando, o yo no sé si la gente mayor piensa en los años que ha vivido, cómo la vida se nos ha ido yendo. Y va a llegar un tiempo que el cuerpo, el ser humano, no responde por las enfermedades del cuerpo, por el deterioro del ser humano. El ser humano tiene que regresar nuevamente al polvo donde fue formado. Aleluya. Y sin el espíritu de vida, sin el espíritu de Dios, no somos nada. Eso es lo que está hablando aquí el apóstol Pedro a esta iglesia. Se habían metido gente trayendo un evangelio, hermano, bien cómodo, bien tranquilo. Se habían metido encubiertamente. Las intenciones de ellos no era que esta gente fueran salvas para el Señor, aunque estaban viendo persecución. Las intenciones de ellos era hacer mercadería de ellos. Hoy en día eso se ha convertido en el cuerpo de Cristo. Hoy en día en muchos lugares, un lugar de mercadería. Pero no es un lugar donde se le explica al ser humano verdaderamente qué es lo que Dios quiere con nosotros. ¿Qué es lo que quiere Dios con nosotros? Salvarnos de esta generación, salvarnos de los juicios, salvarnos de las cosas que hay en esta vida, mis amados hermanos. Gloria al Señor. ¿Por qué hacían esto estos grandes hombres? ¿Por qué se metían? Mira, la mayoría de gente hoy es avara, camina tras el dinero, camina tras las cosas materiales. La mayoría de gente hoy quiere comodidad, nadie quiere pagar un precio, todos queremos estar muy cómodos y muy bien. Pero la palabra del Señor dice que estos hombres se metieron a hacer estas cosas por avaricia. El corazón de un hombre avaro es un corazón que siempre está pensando en las cosas de la tierra. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Por avaricia harán mercadería de vosotros, le dijo el apóstol Pedro a esta iglesia. ¿Cómo mercadería? Ellos tenían el instrumento. El instrumento serían ellos para que llegara alguien. Pues hoy en día, por eso que usted va a ver hoy en día el dinamismo que tienen muchos ministros. Usted puede creer, pues tienen sabiduría, son de Dios. La gente llega, la gente ve. Yo conozco la palabra de Dios, yo sé lo que le estoy hablando, yo sé lo que le estoy diciendo. Harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Palabras fingidas. Por eso es que hay muchos lugares que la gente no le mencionan el pecado. No hablan de nada de estas cosas. No quieren tocarle nada a la gente. Y en estos días el apóstol Pedro le dice: mire, es verdad, iglesia, ustedes están pasando por persecución. Se ha levantado el diablo contra ustedes. Y lo que más le dolía al apóstol Pedro era que llegaran a menospreciar el verdadero significado de la cruz. Que muchos cristianos estaban volviendo a las fábulas y escuchando doctrina de demonios, escuchando gente que no tenía en el corazón el reino de Dios. Y Pedro lo sabía. Ya no hubo en el tiempo
tiempo antiguo y hoy también hay. Y no digamos hoy en el siglo XXI que estamos viviendo en este año 2014, cuántas personas hay así de esta manera. Aleluya, guárdame del Señor. Aleluya. Yo no sé, aquí me dice la palabra del Señor. Y ahora voy a leer una versión, cómo los trata. En una versión que se llama Dios habla hoy, cómo trata Dios el fin de toda esta gente. Pedro le dolía lo que estaba pasando. Y Pedro aquí habla y con palabras fingidas van a llegar a ustedes. Sobre las tales, ya de largo tiempo, la condenación no tarda. Oh. No tarda. No importa cuánto un ministro puede lograr aquí en el Evangelio con un ministerio poderoso y grande y que llegue mucha gente. No importa. La palabra lo habla muy claro. Y la palabra dice que la condenación no tarda. Hay muchos que los miran seguir, hay muchos que los admiran, hasta los idolatran, pues. Porque no entendieron nunca el reino de Dios. Porque no entendieron nunca la palabra del Señor. Porque no revelaron estas cosas que el Señor nos revela aquí en tu palabra. Tú ves gente que sigue muchas cosas, sigue porque no tienen un conocimiento pleno de la palabra de Dios, de lo que dice la palabra del Señor. Aleluya. Y aquí el apóstol Pedro dice que la condenación no tarda y que su perdición no se duerme. Entonces el apóstol Pedro aquí pone 3 ejemplos de desobediencia. No para que vengan hablando en estos últimos días. Tal vez el mensaje para muchos que me van a ver por internet, porque a muchos no les gusta esta palabra, a muchos no les gusta la palabra. Hoy en día no hay que hablar estas palabras en las congregaciones. Hoy en día hay que hablar el típico mensaje de prosperidad, el tipo de mensaje que todo va a estar bien, que no hay ningún problema. Pero a mí las palabras del Señor me dicen lo contrario. El sufrimiento del cristiano, el negar su servicio, las pruebas, las dificultades, el amor de Dios, como prediqué el día de ayer, la paciencia, como prediqué el día jueves, los frutos de Dios, lo que Dios quiere con cada uno de nosotros. Entonces el apóstol Pedro aquí habla y le dice esta palabra a los cristianos. Esto ha sido una persecución, porque ellos estaban siendo engañados por gente que no entendían el reino de Dios. No entendían el reino de Dios. Si tú hoy en día quieres estar en una congregación muy cómoda, pues la vas a encontrar en todo lugar, en cualquier lugar. Vas a hallar una congregación donde todo va a estar bien. No hay ningún problema, mi hermano. Todo tranquilo. Pero aquí la palabra de Dios, hablando del reino de Dios y hablando de los que vamos a entrar, que va a entrar la persona que va a entrar al reino de Dios, a la persona que se le va a abrir la puerta en el día final, a la persona que Dios se va a encargar de resucitarlo de los muertos si ya murió. Aleluya. Porque hay 2 resurrecciones. Hay una resurrección para vida eterna y hay una resurrección para condenación. La resurrección de la vida eterna es la resurrección que oyen todos los muertos en Cristo en el día que Dios suena la trompeta. Y la otra resurrección es una resurrección después del milenio para condenación perpetua. Aleluya. ¿En cuál de las 2 resurrecciones queremos estar nosotros? ¿En la primera? ¿En la segunda? Si tú quieres estar en la segunda, no tienes que hacer nada, definitivamente nada. Pero si tú quieres estar en la primera resurrección, para que se abran las puertas de los cielos y el Padre te diga: bienvenido hijo, bienvenido hija a mis moradas eternas, tu casa perpetua, tu habitación eterna, aleluya, tu morada. Aquí es donde vas a descansar, hijo. Aquí es donde vas a estar. Pues la típica palabra de la gente hoy en día, cuando se muere alguien, que Dios lo tenga en paz. Esa es la típica palabra del ser humano, porque nosotros los seres humanos somos muy buenos y nos llevamos muy bien. Y nosotros los seres humanos no ofendemos a Dios, somos seres excelentes. Entonces cuando alguien se muere, no importa la vida que haya llevado, y recibió a Jesucristo, estuvo en una banca de una congregación, oyó el mensaje por la boca de un predicador, y el día que murió, entonces ese día que murió, todos, como todos somos buenos, todos vamos a decir: el Señor lo tenga en su gloria. Porque la gente cuando muere todo es bueno. Tú ves la gente cuando está en vida,
hacemos distinciones, pero cuando morimos, todos somos buenos. Tan bueno que era, dice. No me metía con nadie, dice. Y era un ladrón, era un delincuente. Un ladrón como un vecino que tenía yo allá en Honduras, que cuando salía a robar por las noches pedía oración. Cuando salía a robar en las noches preguntaba y decía, ¿qué querés que me traiga? ¿Un TN? ¿Una grabadora? ¿Querés una bicicleta? Pues se muere la gente y todo está bien, que Dios lo tenga en su gloria, porque nosotros los seres humanos somos así. Pero aquí en la palabra del Señor, Pedro no le está dando estas recomendaciones a esta iglesia. Pedro le está hablando y Pedro le dice estos versículos tan importantes en la vida de aquellos y en la vida de nosotros hoy en día, para entender la verdadera salvación de Dios. Porque Dios no perdonó a los ángeles que pecaron. ¿Dónde pecaron los ángeles? En el cielo. ¿Contra quién pecaron los ángeles? Contra Dios. ¿A dónde se rebelaron? ¿A dónde fue la rebelión? En el cielo. ¿Dios los dejó allá? No. Dios no los dejó allá. Se convirtieron en demonios. Y estos son los que están peleando hoy en contra de usted y en contra de mí para engañar, para destruir, para atar, para amarrar. Entonces el apóstol Pedro dice, mire, cristianos, judíos, partidos, tengan mucho cuidado, porque Dios no perdonó a los ángeles que se rebelaron contra él, sino que arrojándolos al infierno, los entregó. Y Judas habla de estos ángeles. Déjeme decirle que como la maldad del mundo cada día es tan crítica el mundo y la maldad. Mire, van a haber días, mis amados hermanos, que la maldad del mundo no va a ser. Usted ve hoy en día cómo se vive haciendo control para que refrenar un poco la maldad. No se diga en los países de nosotros. Allá, hermanos, mire, yo me recuerdo una vez allá en Honduras a una persona que iba en un bus y llevaba, hermano, en su mano anillos y reloj. Mire, le botaron la mano y con la mano salieron corriendo para llevarle las cosas. En los países de nosotros hoy en día están haciendo extorsiones a la gente. El pecado, la maldad, los gobiernos no pueden controlar esta ola demoníaca de maldad en el mundo. Y eso que la Biblia habla en Judas, que hay ahorita demonios en el infierno que no están saliendo a la tierra. Porque Dios no los permite ahorita, porque aquí ahorita en la iglesia está el Espíritu Santo, que es el que tiene la maldad del mundo. El Espíritu Santo es el que está conteniendo la maldad del mundo. Oh, pero un día el Espíritu Santo se va con la iglesia. Y cuando el Espíritu Santo se va con la iglesia, este mundo queda en una completa, hermano, maldad y desobediencia que habrá. Pero grandes maldades, ¿sabe por qué? Porque van a ser sueltos del infierno demonios de rango alto que hoy en día van a estar trabajando. ¿Sabe que los demonios trabajan por rango? ¿Sabe que así como la maldad en el mundo es tan grande, hay demonios de alto rango? Como por ejemplo el demonio que controló la vida de Adolfo Hitler. Ese hombre conquistó toda esa parte de Europa, casi mente. Ese hombre, hermano, tenía un gran poder de control, tenía un ejército poderoso, Adolfo Hitler. Ese hombre, hermano, mire, mató 6 millones de judíos en los campos nazis. Ese hombre, hermano, estaba pero bien endemoniado. Era un demonio fuerte. ¿Y sabe qué lo venció a él? Una enfermedad lo mató. Le pegó Alzheimer y comenzó a temblar. Lo observaron que comenzó a temblar y la enfermedad comenzó a atacarlo y temblaba. Después lo miraban en los videos que temblaba. Comenzó a temblar y comenzó a descontrolarse, ya no podía. Y por último, cuando él vio que estaba todo perdido, agarró un arma y se quitó la vida, se mató. Todo este contenido de maldad que ha reinado en el mundo es a causa de los demonios. No es el que mata, quiere matar más y él sigue matando. ¿Por qué? Porque la maldad del mundo es tan grande que verdaderamente, y entonces aquí el apóstol Pedro le está haciendo muy claramente a esta iglesia. Miren, los maestros que están introduciendo a ustedes con herejía, le están dándole falsas esperanzas a ustedes con respecto a su salvación. No les crean.
Porque estos tienen otro. Estos no están pensando en tu alma. Estos están pensando en sus comunidades, en sus cosas que ellos tienen para sí. Pero estos no piensan en tu vida eterna. No les importa. No sienten lo que sintió el Señor. Están mal. Y miren que el Señor dijo a estos demonios, a estos ángeles que revelaron, no los perdonó, sino que los mandó al infierno. Tengan cuidado de estas palabras que están viendo. Y luego el versículo 5 les pone el segundo ejemplo. ¿Cuál es el segundo ejemplo que les pone en el versículo 5 que leemos aquí? Y no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de la justicia. Noé, todo el mundo oye hablar de Noé aquí y hablar del diluvio. Eso ya se lo sabe todo el mundo. Eso aparece en muñequito, hombre. Hablar del diluvio. Todo el mundo conoce esta historia. Pero vemos un predicador anunciando: Dios va a destruir la tierra. Ya se destruyó la primera generación. Ya lo hizo Dios. Eso está registrado en los libros de Dios. Ya Dios destruyó la primera generación. Y entonces Pedro le dice a esta iglesia: mire, Dios destruyó la primera generación. Ustedes son aparte. Ustedes son cristianos. Ustedes tienen que amar y obedecer al Señor. Aleluya. Denle este aplauso en nombre del Señor. Usted se puede convertir en predicador hoy en día. Dios lo puede usar a usted para que usted anuncie las virtudes de aquel que murió por usted. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Si nosotros dejamos de predicar este verdadero evangelio, ¿cuánta gente se van a salvar? Si dejamos de predicar la verdadera palabra de Dios, ¿cuánta gente se van a salvar? Lo importante no es cuánta gente hayan en las congregaciones. Lo importante es cuánta gente se van a salvar. Ese es el mensaje de la predicación. ¿Cuánta gente se van a salvar? ¿Cuánta gente entendieron para qué Dios lo llamó? Noé puso esta obra en las manos de Dios y ordenó. Noé siempre estuvo ocupado. Noé no perdió el enfoque. Durante 120 años no perdió el enfoque de una palabra que Dios le dio. Noé, voy a destruir este mundo porque está muy malo. Construyete un arca porque ahí te voy a salvar, en esa arca. Y me gusta lo que hizo Noé, porque Noé comenzó a hacer las cosas bien detalladamente, como Dios le dijo. ¿Sabe que a Dios le gusta la obediencia? Por eso es que Dios le ordenó a Noé que le hiciera el arca en diferentes dimensiones y que la forrara de brea y que la hiciera así, ventanas aquí, ventanas allá. Le dio todo el diseño del arca. Y no era que Noé iba a llegar a construir el arca, su propio arca, o como nosotros construimos en este evangelio nuestro propio caminar, lo que pensamos nosotros que verdaderamente nos conviene y que decimos nosotros: estoy en el arca. Si verdaderamente nosotros estamos en el arca, en la palabra de Dios, en la Biblia, y nos da direcciones, y nos da herramientas, y nos da directrices, cómo nosotros podemos construir nuestra vida, ahí está en la palabra del Señor. ¿Sí? ¿Amén? Gloria a Dios. ¿Tú te imaginas Noé haciendo su predicación? Dice Noé, por ejemplo, voy a pedir un ejemplo. Dice Noé, por ejemplo, que Noé hubiera dicho, y yo le digo a Noé: mira, el arca dale brea por dentro y por fuera, para que la brea, para que no entre el agua. Y tú ves que Noé dice, y tú ves que Noé hubiera dicho: dice, le voy a echar un poco de brea por dentro. Bueno, yo creo que pasa. Así como nosotros en el evangelio, yo creo que Dios, Señor es bueno, no hay ningún problema. Lo voy a llevar más o menos a media. Entonces te imaginas cuando Noé ya hubiera subido esas aguas y la gran potencia, porque la Biblia dice que se abrieron las fuentes de los abismos, y las cataratas de los cielos se abrieron y comenzó a caer agua y agua y agua. Mi mente va a aquella generación cuando comenzó a llover fuertemente. Yo me recuerdo en Honduras, estaba en el año 98, cuando el huracán Mitch. Me recuerdo cuando se llevó ciudades enteras. Y nuestro hermano José estuvo poniendo en aquel día en una pantalla ahí en el mensaje que trae una enseñanza de las instrucciones de los huracanes. Yo me recuerdo cuando ese huracán llega y la gente no está preparada.
Porque la gente verdaderamente no está preparada. Aquí en este país hoy en día, a través de los... Miren lo que hace la gente hoy en día. Miren la gente lo que hace hoy en día. Mira, aquí, cuando hay ahora, como ha avanzado tanto la ciencia, la tecnología, que hoy en día pues ya los huracanes los pueden extinguir, cuando vienen y preparan a la gente, para que la gente esté lista, esperando el impacto. No se sabe de qué magnitud van a ser los impactos. Pero la gente está lista como lista, esperando a ver qué es lo que va a pasar. ¿Por qué no estamos como listos esperando el cumplimiento de la palabra de Dios? Es lo que habló el apóstol Pedro, que dice que muchos llegarán encubiertamente y van a decir: no, hombre, si como en los días de los padres las cosas permanecen igual. Entonces está hablando de estos falsos maestros. No viene el Señor. Si tú ves la mayoría de iglesias hoy en día, no te hablan un mensaje de la venida del Señor. No les conviene hablar de los mensajes de la venida del Señor. No hablan de estos mensajes de la venida del Señor. Y así estaban hablando un tiempo. No viene, hombre. No viene. ¿Qué? ¿De qué sirve estar yendo a la iglesia si no viene? Así están hablando, así están acomodando a la gente tranquilamente. Tú lo que necesitas es tranquilo en esta vida, vivir bien, hombre. Tener carros y casas y mucho dinero en esta vida, hombre. Te vas a morir, nada te vas a llevar. No, a mí la Biblia me habla en el libro de Eclesiastés y la Biblia me dice que lo que yo tengo, que yo lo disfrute, que no sea que yo no sé para qué me estoy trabajando. Gloria a Dios. Gloria al Señor. O amontona riquezas, como dijo Jesús, aquel rico amontonó riquezas, grandes cantidades de dinero y amontonó, dice la palabra del Señor, trajo mucho trigo y lo llenó del granero y lo puso del granero y ahora digo, ahora alma mía, dale rienda suelta a tu vida y gózate a la vida. Cuando de repente viene la palabra del Señor: hombre necio, no sabes que hoy viene por tu alma y tiene más jactoso que tiene ahora. Y nosotros somos tan vulnerables en esta vida que la vida nos puede cambiar de un momento a otro. Y hay que estar en el arca, hay que estar en las manos del Señor. Porque cuando la puerta se va cerrando lentamente, y cada año que pasaba Noé hablaba y la puerta se cerraba un poquito más. Y cada año Noé hablaba y la puerta se iba cerrando un poquito más. Y cada año Noé hablaba y la puerta se iba cerrando un poquito más. Y cada año Noé hablaba y la puerta se iba cerrando un poquito más. Cuando faltaba una semana, dijo Dios: le vamos a dar una semana más de oportunidad. Sigue hablando Noé. Y ya sigue hablando Noé. Y de repente, hermano, le dijo al Señor: ahora sí, Noé, el tiempo llegó, entra. ¡Oh, santo Dios! ¡Entra! Tú y tu familia, entran. Voy a matar a toda esta generación. Entonces comienza a llover y el agua comienza a subir. Cuando la gente vio que la cosa era serio, ahora sí es verdad lo que decía Noé. Vamos a buscar a ver el tiempo. Hay gente que va a querer buscar a Dios en un tiempo donde ya no va a estar el Señor aquí, ya no va a estar aquí. Por eso la Biblia dice que nosotros estemos velando, porque sabemos que el día de la hora en que vendrá nuestro Señor Salvador Jesucristo, hay que estar velando. Ven, cristianos, tengan su lámpara encendida, sean llenos de Dios, estén ustedes. Si el ladrón supiera que ahora va a llegar el delincuente, no se quedaría ahí cuidando su casa para que no le robe nada. No se sabe. Vienen como ladrones en la noche. Estén preparados. Preparen sus vidas, alístense. Entonces la gente no creyó y de repente comenzaron las aguas. Y yo me imagino, hermano, comenzaba a caer para arriba y esas aguas. Y la gente quería: ¡Noé! ¡Noé! No, ya no. Cuando Dios cierra, nadie abre. Y cuando Dios abre, nadie cierra. ¿Por qué no se acercaron muchas familias a los días de Noé? Noé, te creemos la palabra que Dios te habló. ¿Nos puede dar un chance en el arca, Noé? Yo estoy seguro que Noé le dice: sí, claro, ya me tuvo la historia de la Biblia. Si hubiese escrito de diferente manera, si hubiera habido una familia que hubiera oído la voz de Noé y eso hubiera quedado registrado. Hubo una familia que escuchó la voz de Noé y se salvó, pero ninguna familia escucharon la voz de Noé. Entonces cuando entraron al arca se cerró y ahora sí, ahí murieron todos. Se fue. Aleluya. Y las aguas, dice la palabra del Señor, y hay evidencia de eso, porque ahí apareció el arca en el monte de Ararat. Hay evidencia del arca de Noé. Hay evidencia. Lo que han estado los investigadores han hallado piezas del arca de Noé. Han hallado piezas de que eso fue una historia, fue algo real que sucedió y ahí está en la Biblia. Dios
destruyó a esa generación. Entonces Pedro le está diciendo a Pedro, mire, esos cristianos, esa gente que han venido hablando de las cosas contra ustedes, diciéndoles aquí, metiéndoles herejía y doctrina falsa, esa gente no los quieren a ustedes, sino que los están usando a ustedes. El día de mañana, Cristo les dice, ustedes se van a perder, se dejaron usar por Dios, si se van a perder porque no entendieron la salvación del Señor. Dios a esta generación no la perdonó. Mediten en eso. Entonces yo medito en eso. Y luego le pone el tercer ejemplo que está en el versículo 6. Sodoma y Gomorra, y habla de Lot, el justo que estaba ahí. Solo veía cómo la ciudad estaba en el pecado. Y cuando llegaron los ángeles a la ciudad de Sodoma y Gomorra para destruirla, hermanos, fuego y azufre cayó del cielo. ¿De dónde cayó fuego y azufre? Del cielo. Aleluya. Y hay también evidencia de que las ciudades de Sodoma y Gomorra quedaron, hermanos, deshechas en el fuego. Y Jesucristo habló de ellos cuando le dijo a Tiro y a Sidón, si ustedes entendieran el reino de Dios, cuando Jesucristo predicó en Capernaum, que lo que Dios era un despeñadero, él habló, si los milagros que pasaron con ustedes hubieran pasado en Sodoma y Gomorra, mucha gente se hubiera salvado. Pero les digo que será más castigo. Será más grande castigo para Tiro y para Sidón, Sodoma y Gomorra, que para ustedes, que oyeron este mensaje y no lo pudieron entender. Entonces el apóstol Pedro aquí habla, y el apóstol Pedro habla muy claro acerca de esto. Mira, yo te lo voy a leer en la versión de Dios habla hoy, de una manera muy clara, para que lo entendamos en esta hora, lo que Dios quiere con nosotros. La puerta se va cerrando. La otra puerta que yo le quiero hablar en esta hora, pues es Jesucristo. Que el reloj profético de Dios está a punto de llegar a las 12, espiritualmente hablando, y está casi pegando a los últimos segundos. La Biblia habla de todo esto que Dios va a hacer. ¿Y será que se va a cumplir? Pues sí, claro que se va a cumplir como el agua tan clara. La palabra de Dios habla que esto se va a cumplir. Usted va a decir por qué. Nunca en la historia de la iglesia, yo he estudiado la historia de la iglesia, yo di clase 6 años en la historia de la iglesia, y nunca la historia de la iglesia pasó por un tiempo tan difícil de apostasía como en los días de hoy. Nunca. Han habido corrupción en la iglesia mezcló con el Estado, y los papas han corrompido, y con tantas cosas que las religiones del mundo, y tantas cosas. La iglesia nunca había sido tan perseguida en esta persecución de la apostasía que está pasando hoy en la iglesia del Señor. Se ha vuelto una iglesia apóstata. Se han apartado de los principios del Señor, y la iglesia está muy cómoda pensando que si el rapto sucede en cualquier momento, todo el mundo sale para arriba en el rapto de la iglesia. Pero Pedro le habla muy claro: mire, están los ángeles arriba, está el diluvio, está Sodoma y Gomorra. Dios hizo 3 acontecimientos más grandes en la historia de destrucción, y falta el que va a hacer sobre este mundo, que Dios lo va a hacer en este mundo, y esto va a estar fuerte aquí. Sí, aleluya. Porque va a ser las fuerzas del hombre peleando contra Cristo. Oh, hermano, todo ojo lo verá. Todo ojo lo verá el Señor. Y así como está el internet hoy en día, todo ojo lo verá. Los que lo traspasaron lo verán venir en las nubes del Señor. Pero el mundo no se va a arrepentir cuando lo vean venir. A mí me van a querer derribar el Señor del cielo. Pero el Señor viene a apartarlo, y se viene a posesionar de esta tierra, porque esta es la tierra del Edén de Dios, que está corrompida, y Cristo la viene a poner en orden, hermano. Aleluya. ¿Cuántos alaban al Señor? Y vale la pena que usted sea cristiano, y usted se aguante y lo obedezcamos a Cristo, y vamos en la palabra que prediqué el jueves, ¿no? De la paciencia, esperar, y la palabra que prediqué ayer de amor. Más vale que lo hagamos, porque no importa en qué tiempo será eso. Cuando tú te mueres, te vas a descansar, y nomás solo te mueres, descansa, tú no sabes lo que está pasando, te despierta Cristo en el reino de Dios, y estás pidiendo reinar aquí a la tierra con Él. Miren lo que dice el apóstol Pedro en esta versión. Cuando yo leí esto aquí, ay Señor, digo yo, hubo también, mire, esta versión lo explica bastante claro, y habla del descaro que está pasando hoy en día en el cuerpo de Cristo. Hubo también falsos profetas entre el pueblo de Israel, y así habrá falsos maestros entre ustedes. Quiero explicar que un falso maestro no es solo aquella persona que se para en un púlpito y enseña la palabra de Dios. Un falso maestro es una persona que se acerca a la par tuyo
y te quiere desviar de los verdaderos principios de la palabra de Dios. Diciéndote cosas tales como, no, hermano, no hay que ser tan religioso, tranquilo. Hay que llevar el evangelio. Y Dios nos comprende, hermano, Dios sabe. Todo bien, no va a haber ningún problema. Te puede sacar de la verdad. Es también un falso maestro que me está enseñando cosas que no dice la palabra del Señor. Ellos enseñaron con disimulo. ¿Cómo enseñaron? Con disimulo sus dañinas ideas, negando de este modo al propio Señor, que lo redimió. Esto les traerá una rápida condenación, rápida. Muchos lo seguirán en su vida viciosa. Muchos lo seguirán. Por eso usted ve que las iglesias que son más liberales se burlan de los cristianos que se mantienen en los principios de la palabra del Señor. Y siempre lo van a hacer así, se burlan. Porque son siempre guiadas por maestros que no les importa la vida de la gente. Aleluya. En su ambición, dice aquí, muchos le seguirán en su verdad. Muchos le seguirán en su verdad. Mira hoy, escucha hoy, fórmate, ve. Y por causa de ello, se labrarán mal en el camino de la verdad. En su ambición de dinero, esto es una cuestión de dinero. Es que aquí no estamos hablando, estamos viendo en el mundo del materialismo. Es el mundo del materialismo. En su ambición de dinero, los explotarán a ustedes con falsas enseñanzas, pero la condenación los espera. ¿Cuántos han visto predicadores hoy en día que están cobrando por un milagro? ¿A dónde has visto a Jesús en la Biblia que cobró por un milagro? Si la gente le dio una ofrenda de agradecimiento porque Dios hizo algo en su vida, esa es una cuestión aparte del corazón de una persona que quiera bendecir la obra, o quiera bendecir al ministro, o quiera bendecir al predicador, o quiera porque Dios, en el agradecimiento que Dios hizo, pero no porque el Señor se lo demanda. No le puede pasar lo que le pasó a Jesse cuando Naamán el sirio fue librado de la lepra, y ahora fue Jesse el que estaba leproso por ambicioso. Aleluya. Pero la condenación los espera a ellos sin remedio, porque desde hace mucho tiempo están sentenciados. Es una sentencia que ellos llevan. Ahora en el versículo 9, mire cómo cuando yo leí esta versión, yo digo, la voy a printear para leerse a los hermanos. El Señor sabe librar, dice, de la prueba a los que viven entregados a Él. Si ustedes, por eso le digo, iglesia, si nosotros nos entregamos al Señor, no vamos a ser engañados, porque al primero que el diablo engaña es al pastor. Y si engaña al pastor y a los líderes, se fueron también las ovejas. El Señor sabe liberar de las pruebas a los que viven entregados a Él, y sabe tener a los malos bajo castigo para el día del juicio. El Señor castigará sobre todo a los que siguen deseos impuros. Eso es lo que nosotros vivimos hablando. Y desprecian su autoridad. Son tercos, atrevidos. No tienen miedo de insultar a los poderes superiores. Si eso es lo que hacen hoy en día, insultan a los poderes superiores. Y el apóstol Pedro dijo, mira, ni siquiera aquellos santos se atrevieron a insultar estos poderes superiores. Pero estos falsos que salen hoy en día, ay, miras cómo hablan de estos poderes superiores, los atan y los ponen allá y te dicen, hermano, tú tienes el control, no te preocupes, el reino está aquí ahora y todo, no te preocupes. Atan, hermano, pero ya va a ver, miren lo que está hablando el apóstol Pedro aquí como él. En cambio, los ángeles, aunque tienen más fuerza y autoridad, no se atreven de parte del Señor a condenar con su insulto esos poderes. Estos hombres son como los animales. Miren cómo los trata esta versión. Estos hombres son como los animales, no tienen entendimiento, pero mira cómo los siguen. Viven solo por el instinto y nacen para que los atrapen y los maten. Hablan mal de cosas que no entienden, pero morirán de la misma manera que los animales. Lo dice esta versión que estoy leyendo yo. Sufriendo por lo que han hecho, por lo que han hecho sufrir a otros. Se creen felices entregándose al libertinaje. Es lo que le digo, miren. Se creen felices entregando a la gente al libertinaje. Hoy en día tú vas a encontrar mucha congregación así. Los pastores están cansados ya con una iglesia que no entiende. Entonces el diablo les engaña y dice, pues predícales ahora prosperidad, predícales ahora que todo va a estar bien, predícales ahora que todo va a estar tranquilo. Sufriendo por lo que han hecho sufrir a otros. Se creen felices entregando el libertinaje en pleno día. Son una vergüenza y un escándalo.
cuando los acompañan a ustedes en sus fiestas, divirtiéndose con sus placeres engañosos. Así, mire, así, estoy leyendo la Biblia, es la Biblia que estoy leyendo aquí. Seducen a las almas débiles, son expertos en la avaricia, son gente maldita. Dice el apóstol aquí, miren, en esta escritura, miren. Andan perdidos porque se han desviado del camino recto. Siguen el ejemplo del profeta Balaam, hijo de Bosor, que quiso ganar dinero haciendo el mal y fue reprendido por su pecado con una asna muda. Eso fue lo que pasó, mire, cuando Balaam tuvo que hablarle a un hermano, mire, una burra le tuvo que hablar. ¡Ey, muchacho, qué estás haciendo! Y termino aquí. Estos maestros son como pozos sin agua, como nubes llevadas por el viento. Están condenadas a pasar la eternidad en la más negra oscuridad. Dicen cosas altisonantes, vacías, son con vicios y deseos, viven en un error. Les prometen libertad siendo ellos mismos esclavos de la corrupción, porque todo hombre es esclavo de aquello que lo ha dominado. Eso digo yo también. Y han escapado así de la impureza del mundo. Quedan peor que antes. Hubiera sido mejor para ellos no haber conocido el camino recto, que después de haberlo conocido se aparten al santo mandamiento que les fue dado. Pero en ellos se ha cumplido la verdad que se ha dicho: el perro vuelve al vómito, y también lo de la puerca recién bañada vuelve a revolcarse en el lodo. Qué palabra más fuerte que habla el apóstol Pedro ahí, ¿no? En esa porción, ¿verdad? Pónganse de pie. Gloria a Dios. ¡Aleluya! ¿Cuántos dicen amén? Vamos a conquistar. Hasta aquí, un mensaje de la palabra de Dios, en la voz de los pastores David y Lilian Zelaya. Si deseas seguir viendo nuestros mensajes, visita nuestro portal en el internet www.iglesiamontedelosolivos.com, donde podrás encontrar recursos para edificación del pueblo de Dios. Y si no tienes dónde congregarte, estamos ubicados en el 275 West Hoffman Avenue, Lyndhurst, New York, 11757. Teléfono 631-991-7171. Nuestros horarios de servicio: lunes 7 de la noche, servicio de oración; martes 7:30 de la noche, servicio de discipulado; jueves y sábados 7:30 de la noche, servicio de alabanza y adoración; y domingo a las 11 de la mañana, servicio evangelístico. Contáctate con nosotros para transportación. Dios te bendiga. Nos dice su palabra y es verdad. Nada ni nadie prevalecerá contra la iglesia que proclama.